¿Cómo estamos amigos? Qué gusto, estamos ya de vuelta para continuar con la serie de los jinetes del apocalipsis. Y te cuento que nos hemos dado cuenta que cuando son más de 20 minutos de video es muy difícil subirlo al Facebook. Así que cuando más o menos voy a estar pendiente del cronómetro. Cuando más o menos vaya por los 15, 16 minutos, lo vamos a cortar porque el video anterior no pudimos subirlo al Facebook, pero sí está colgado en YouTube. Este, Esto lo hacemos para la gente que nos ha pedido. Generalmente en Facebook nuestros videos los ve mucha gente, pero cuando se trata de YouTube tenemos pocas personas, pero no nos interesa tanto la calidad, la cantidad, sino la calidad. Y con que hablemos a pocas personas o a muchas, nosotros estaremos cumpliendo una misión importante de dar de lo que hemos recibido, dar de gracia de lo que hemos recibido. Así que vamos a continuar con esta serie de los jinetes del apocalipsis. No sé si hasta unos 3 o 4 videos. Los subiremos a Facebook porque supongo que estos más cortos se podrán subir. Y si tú no viste la primera parte de este video, pues te invito a que lo veas en nuestro canal de YouTube, que también los vamos a subir y vamos a ver si ponemos el link porque de eso nos hemos estado olvidando. Para recapitular un poco, hablábamos el capítulo anterior, la primera parte acerca de los jinetes del apocalipsis, y dado que mucha gente nos ha hecho preguntas y tiene que ver lo que estamos viviendo ya con la profecía, con el apocalipsis en parte. Y para comentarte, decíamos que principio de dolores tiene que ver con los jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis son sueltos al mismo tiempo, no en manera cronológica, sino sueltos al mismo tiempo, y ellos ya están en acción desde que nuestro Señor Jesucristo subió, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para acá en adelante. Inclusive ya está el principio de dolores. Con eso te contesto. Principio de dolores es igual a los a los jinetes del apocalipsis. No es una enseñanza que la mayoría tiene. Y justamente nuestra segunda parte entra en una parte muy controversial, porque ahora vamos a hablar acerca del caballo blanco. Y el caballo blanco, según la mayoría de las personas, por eso es la parte controversial, tienen entendido que es el anticristo. ¿No es cierto? La mayoría dispensacionalista. Hay una doctrina teológica, aunque nosotros somos realmente un pueblo que no le gusta investigar, no le gusta conocer, pero la doctrina dispensacionalista o el dispensacionalismo te enseña justamente que el caballo blanco es el anticristo. El dispensacionalismo, te cuento que es algo que recién resurgió. Si bien es cierto, en el siglo primero, segundo, ya había un ligero pensamiento que se aproximaba al dispensacionalismo. Sin embargo, el dispensacionalismo es algo reciente. Es hace unos siglos atrás, unos 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, más o menos estoy hablando así, más o menos, este momento no me recuerdo con precisión, que surgió el dispensacionalismo. Y te cuento que no es lo que pensaban tradicionalmente los cristianos. Las escuelas tradicionales no pensaban que el caballo blanco era el anticristo. Esto prácticamente es algo nuevo y tiene que llevarnos a pensar en un tiempo cuando Jesucristo dijo que iba a haber mucho engaño, tal vez no intencional. Estamos poniéndonos los lentes porque mucho choca la luz en la computadora. Nos dimos cuenta en el video anterior. Pero bueno, perdón para relajarnos un poquito. Tal vez no de manera sin intención, como decimos nosotros, mucha gente comienza a creer en estas doctrinas, pero no eran lo que las escuelas tradicionales enseñaban. Pero ¿qué enseñaban las escuelas tradicionales? Te voy a comentar. Nosotros creemos que el caballo blanco no se está refiriendo al anticristo. ¿Por qué? Por la descripción. Cuando tú lees la palabra de Dios dice que habla de un caballo blanco. Te cuento que en Apocalipsis, si tú sabes que un texto
se interpreta por el contexto. Siempre que se habla de blanco, está hablando de pureza, está hablando de santidad. Y esto es destinado a Dios. Esto es destinado a Cristo y a los redimidos en el Apocalipsis. Entonces, no acreditamos, no acreditamos que el caballo blanco, por la descripción, sea el anticristo. Y la gente promueve esta falsa enseñanza que te dice que el anticristo nos va a dar una falsa paz, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo acreditamos. ¿A quién? Más bien al anticristo lo que se le da más bien es el color bermejo, ¿no es cierto? El color de sangre, el color de matanza. Al diablo más bien se le da ese color cuando se habla del Apocalipsis. También, si lo seguimos describiendo, el caballo blanco te está hablando de armas, ¿no es cierto? Te está hablando que tiene una corona, arco, flecha. La corona viene del griego Estéfanos, habla de reino, ¿no es cierto? ¿Y quién reinó después de la subida, después de que Cristo ascendió? Él tomó el reino. Por eso precisamente hablamos de que justamente ya cuando Jesucristo abre el sello, ya se le da una corona y quien recibe la corona en la ascensión es Cristo. Por eso ya más o menos te estás dando cuenta que este caballo blanco no se refiere al anticristo, sino más bien a Cristo. ¿Y cuándo se abrió este sello? Bueno, después inmediatamente de la ascensión, o sea, después de 2030 años, más o menos 2033 años, perdón, después de que muere Jesucristo, Él asciende al cielo, abre los sellos y ahí ya es coronado. Entonces, esto ya viene desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y también se le da un título, ¿no es cierto? Que es vencido y para vencer. Está hablando de invencibilidad, o sea, está hablando de que es invencible. Y ese título solamente lo tiene Jesucristo. La Biblia dice que el anticristo va a ser vencido y que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Entonces, las escuelas tradicionales no enseñaban que el anticristo era el caballo blanco. Eso es una enseñanza que tomó fuerza en unos siglos atrás, nada más y nada menos. Y si bien es cierto, por ahí había ciertos pensadores en el siglo primero, segundo, que de pronto ya pusieron una semilla sobre eso, pero sin embargo el dispensacionalismo que sigue la mayoría de cristianos, lamentablemente, y que es una enseñanza teológica que la tiene mucha gente, el dispensacionalismo es algo realmente nuevo, es algo de los últimos tiempos y es algo que las escuelas tradicionales no enseñaban. Y te recomiendo que investigues de qué se trata el dispensacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a continuar, ahora, entonces, ¿qué enseñaban las escuelas tradicionales? Si el caballo blanco no es el anticristo, entonces, ¿qué enseñaban las escuelas tradicionales? Bueno, las escuelas tradicionales decían dos cosas: que el caballo blanco era, uno, la predicación del evangelio, y segundo, decían que era el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y la predicación del evangelio. Bueno, nosotros creemos que es prácticamente una mezcla, que es las dos cosas. Es nuestro Señor, pero también el caballo blanco representa la predicación de su evangelio. Y eso es lo que las escuelas tradicionales tenían, esos dos pensamientos. O bien lo identificaban con el Mesías, o bien con la predicación del evangelio. Pero creemos que las dos cosas van unidas de manera personal. Y concordamos con muchos siervos de Dios que actualmente piensan lo mismo. Ahora, antes el Mesías estaba solamente restrito a la nación de Israel. Pero cuando Jesús muere, Él compra personas, ¿no es cierto? Dice que nos ha comprado con su sangre, que nos redimió. Compró personas, compró tribus, naciones, y con su resurrección Él toma a todas las naciones de todas las épocas.
y dice, todo poder me es dado, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo nos compra, pero eso no significa que seamos salvos. La salvación viene para el que quiere recibirla, para el que la valora, para el que la atesora, así como el perdón de pecados. Jesucristo ya murió por nuestros pecados, pero si es que no lo recibimos, no sirve de nada. No hay perdón de pecados prácticamente. Entonces, continuando, el caballo blanco nos habla acerca de la expansión del reino de Dios, ¿no es cierto? Y nos dice prácticamente que si vamos más adelante y damos un rápido vistazo a lo que significan los demás caballos, bueno, hablándote así de una manera rápida, el caballo, por ejemplo, bermejo, está hablando de guerra, de quitar la paz. El caballo prieto o caballo amarillo te habla de hambre, ¿no es cierto? Te habla de escasez de alimentos. El caballo negro también está hablando acerca de... No, el caballo prieto es el caballo negro, ¿no es cierto? El caballo amarillo te habla acerca bueno, del Hades, de la mortandad. Y prácticamente, ¿qué es lo que nos enseña Apocalipsis 6? Lo que nos enseña Apocalipsis 6 es que si recapitulamos a lo que hablamos al inicio, y si tú viste el primer video de la primera parte, nos dice que estos caballos son sueltos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y que los 4 caballos o los 4 jinetes aumentarán su acción y su medida conforme pase el tiempo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el caballo blanco es suelto, o sea, la predicación del Evangelio, pero a la vez hay guerras, ¿no es cierto?, con el caballo bermejo. A su vez, con el caballo amarillo hay hambre. Y a su vez también con el caballo negro hay muertes, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice, oiréis de rumores de guerras, de hambres, de pestes, terremotos por aquí, por allá, y esto es principio de dolores. Principio de dolores ya viene desde el tiempo de desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, desde la predicación del Evangelio, ya vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, viene el principio de dolores y viene ese caballo blanco, el caballo negro, amarillo y rojo, el bermejo vienen haciendo acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino de Dios se va expandiendo, pero a su vez hay sufrimiento, los hijos de Dios son martirizados, son perseguidos, pero se les dio una corona para vencer, y no es cierto, para salir venciendo y para vencer. O sea, hay conversiones. En medio de todo esto va a haber conversiones. Y vemos que a lo largo de la tierra, vemos que a lo largo de todo este tiempo, nosotros tenemos conversiones. A pesar de que hay guerra, a pesar de que hay persecución, a pesar de que hay hambre, a pesar de que la tierra enfrenta terremotos y conforme nos vamos acercando a los tiempos de la venida de nuestro Señor, esto ha ido aumentando, las pestes, las guerras, reino contra reino, nación contra nación, a pesar de eso va a haber conversiones y el Evangelio de Dios sigue expandiéndose. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue avanzando. Es por eso que vamos a ir ya con una conclusión más adelante. Es por eso que, mira, y ya me adelanto porque vamos a hacer un capítulo a ver si hablamos acerca de, muchos creen en el avivamiento. Y mira, un famoso hombre de Dios que recién se le atribuyó una falsa profecía, él justamente habló de que él sí cree que iba a haber un avivamiento. Nosotros no queremos adelantarnos a decir de que si hay o no hay, pero él creía, estoy hablando de David Wilkerson, que él creía que iba a haber un avivamiento, pero en la gran tribulación, porque precisamente él tenía una teología más o menos la que estamos manejando nosotros, la que estamos comentando. Él creía que el gran avivamiento sería en la gran tribulación. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué?
porque realmente Apocalipsis 6 nos enseña de que el Evangelio, de que nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, sus hijos, han salido venciendo y para vencer. Y al igual que ese caballo blanco ha sido suelto y aumentará su acción conforme se acerque el fin, así también los otros caballos aumentarán su acción, el hambre, la mortandad, las pestes, las guerras, pero en medio de eso va a haber muchas conversiones. En medio de eso eh, también va a haber salvos, ¿no es cierto? El reino de Dios se va a expandir. Entonces vamos a dedicar un capítulo tal vez o una serie también para hablar un poquito acerca del avivamiento, de los avivamientos, que es algo que últimamente la gente también está, es un tema porque se manipula mucho a la gente con esto de los avivamientos, se miente a la gente y también podemos ver que hay gente que no está escuchando la voz de Dios. En uno de nuestros videos anteriores yo te decía que lamentablemente yo tuve la oportunidad de ver, y es que hay que decirlo, a un presbítero aquí a nivel nacional de una denominación, me reservo el nombre por prudencia y por amor, en el 2014 dijo que iba a haber un avivamiento en el Ecuador y no hubo nada, no pasó nada. Y son gente que son líderes a nivel nacional. Yo lo vi llorar, derramar lágrimas, decir que ama las almas, pero realmente sí, a veces nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro Dios, porque no tenemos temor de decir así ha dicho el Señor. Y después atribuyen cuando no se dan las cosas, siempre tienen un as bajo la manga, una muletilla. Y de eso queremos hablar en uno o dos videos más adelante. Pero bueno, no sé si voy a quedar aquí acerca del caballo blanco. Me parece que sí, para dejártelo esto como eh, una como en expectativa, digámoslo. Vamos a dejarlo a este capítulo del caballo blanco. Y en el último, en el fin, ya en la parte final, vamos a hablar acerca del caballo rojo, del caballo amarillo y del caballo negro, ya para cerrar esta parte acerca de los jinetes del Apocalipsis, esta pequeña serie que hemos querido compartírtela, que hemos querido compartirla contigo en esta noche. Qué gusto saludarte, disculpen cualquier novedad, en realidad hoy estuvimos bastante inquietos porque la luz del foco nos molestaba bastante los lentes y bueno, y no teníamos otro lugar donde hacer el video, además que ya no queríamos dejarlo pasar porque lo hemos estado dejando pasar. Por fin encontré un lugarcito, aunque pequeño, pero donde podemos hacer videos. A veces yo he visto a muchos siervos de Dios que no pueden realizar este tipo de tareas porque a veces no existe lugar adecuado, estamos en cuarentena, a veces tenemos familia, niños, etcétera, cosas y no es muy fácil hacerlo. Entonces cualquier cosa que no te haya gustado en este video, te pedimos disculpas y vamos a tratar de mejorar los siguientes videos. Soy Ramiro, qué gusto. Nos vemos en la parte final ya de esta serie Los Jinetes del Apocalipsis, donde hablaremos del caballo amarillo, del caballo negro y del caballo bermejo, que es lo que nos falta para cerrar esta serie de los jinetes del apocalipsis y lo que estamos viviendo en este tiempo acerca del coronavirus, de principios de dolores, etcétera, etcétera. Dios te bendiga.